Amén, gracias, papi. Y qué mejor manera de despedirme. El pastor, estábamos en el campamento de jóvenes y me dijo, hija, como ya te vas. Y yo, sí, señor. ¿Por qué no predicas? Me dijo yo, está bien. ¿Y cómo no predicar? Y este último domingo en casa, ¿cómo no predicar agradeciendo? Por todo lo que el Señor me ha permitido vivir y me ha permitido crecer aún en esta familia el domingo pasado. Gracias por orar por nosotros, por orar por nuestra nueva familia. Y hoy quiero que hablemos acerca de cómo vivir una vida en gratitud. Cómo vivir una vida en gratitud. Mientras teníamos todo este tiempo, yo decía, wow, Señor, ya ha sido tan bueno este tiempo que nada más me falta pedir las ofrendas y chao, todos para nuestras casas, decía yo. Estaba tan conectada con lo que Dios estaba haciendo y solo quiero que te conectes con lo que Dios quiere hablar a tu corazón hoy. Hoy voy a hablar acerca de 3 cosas de cómo vivir una vida en gratitud y quiero que te lleves lo que para ti necesite tu corazón saber, para lo que aún tú puedas reconocer, en lo que puedes agradecer hoy en día, cómo puedes actuar en gratitud. De estas 3 cosas, que por lo menos una pueda hablar a tu corazón y decir, esto yo lo necesito para vivir en gratitud. Primero quiero que me acompañes a Génesis 29, versículo 15. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 28. Esta es la historia de Jacob trabajando por Raquel. Él quería estar con ella. Vamos a ver, vamos a escuchar esta historia. ¿Listo? Génesis 29, del versículo 15 al 28. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Listo, dice. Un día Labán le dijo a Jacob, no está bien que sigas trabajando para mí sin recibir pago a cambio. Tú eres mi pariente, no mi esclavo. Dime, ¿cuánto debo pagarte? Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba... Lea era de ojos tiernos, pero Raquel era linda y tenía un cuerpo hermoso. Jacob amaba a Raquel, así que dijo, trabajaré para ti durante 7 años si dejas que me case con Raquel, tu hija menor. ¿Cuánto tiempo? 7 años, eso es mucho tiempo. ¿Cómo se siente trabajar 7 años en la misma empresa? Quiero saber aquí que alguien pueda alzar la mano y me diga, o más bien alguien que pueda alzar la mano, una persona que haya estado trabajando por 7 años aproximadamente en su misma empresa. ¿Quién? Ok. Varios, wow. Eso es muy bueno. Por ahí varios negocios propios también, ¿cierto? 7 años trabajando en una misma empresa. Y quiero preguntar, ¿cómo iniciaron en ese entonces ese trabajo? A veces cuando uno va a empezar, bueno, yo creo que siempre, creería yo, que uno va a iniciar trabajos y más cuando uno lo necesita, uno empieza motivado, así ansioso, con toda, uno dice, sí, voy a plantear estos proyectos, voy con la mejor actitud, voy a saludar a todos en la oficina, hoy voy a sonreírle al sol, voy a pararme con el pie derecho y no importa si me paro con el izquierdo, allá voy, pero pasa un año y empezamos a llegar a la oficina. Ya yo no quería saludar a nadie. Sí, hola. Llegaba así medio dormida, uno de los primeros días va arregladito, bien bonito. Un año después, ya yo, sí, a veces usaba más las camisetas de los eventos y así, iba un poco más cómoda. ¿Y a cuántos no nos ha pasado eso? ¿Será que a alguno nos ha pasado eso? Sí, cierto. Que a veces empieza a pasar el tiempo y se nos va esa misma motivación con la que iniciamos de pronto. Y yo me imaginaba a Jacob en este momento así emocionado, diciendo, yo quiero a Raquel y voy a trabajar 7 años por ti. No importa lo que pase, no importa que tenga que vender casa, carro, no importa lo que sea, yo voy a trabajar por ti. Me imagino a él así motivado en ese momento y él dice, él dijo, trabajaré para ti durante 7 años para casarme con Raquel. Y Labán dijo,
es mejor que te cases con ella y no que se case con cualquier otro hombre. Así que adelante, quédate conmigo. Entonces yo imagino a Jacob diciendo, sí. Entonces Jacob se quedó 7 años trabajando para Labán. Pero ese tiempo se le pasó muy rápido debido al gran amor que sentía por Raquel. ¡Wow! Ojalá ese mismo amor fuera por nosotros, por esas empresas, por esos trabajos, por esos propósitos que Dios pone a veces también en nuestra vida, ¿cierto? Ojalá que así como llegamos un domingo a la iglesia y estamos motivados en medio de la adoración, llegáramos al viernes de la otra semana trabajando con esa misma motivación como lo hizo Jacob. Que a pesar de que pasaron 7 años, dice su palabra que a él se le pasaron, ¿cómo se le pasó? Rápido, porque él estaba feliz, contento que se iba a casar con Raquel, mejor dicho. Eso es como, él está como yo ahora que estoy así, ya que pasen rápido los días. Oren por mí para que así 7 años. Y aún así me imagino yo a Jacob en ese tiempo que se le pasó tan rápido porque se iba a casar con Raquel. Que así mismo sean los propósitos de Dios en nuestra vida, sea su presencia, que aún saliendo recargados un domingo podamos llegar al sábado de la siguiente semana y se nos haya pasado tan rápido diciendo, ay, que ya sea domingo rápido porque me disfruté tanto la presencia de Dios estos días que ya quiero ir por más. Amén, ¿cierto? Que podamos aún levantarnos con ese anhelo en nuestro corazón. Vamos a ver lo que siguió pasando en la historia. Dice versículo 21. Después Jacob le dijo a Labán, dame a Raquel, se cumplió mi tiempo de trabajo para casarme con ella. Y Labán reunió a toda la gente del lugar y dio una fiesta de bodas. Pero por la noche Labán le llevó a su hija Lea. Y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Labán le dio su sierva Silpá, su hija Lea, para que la atendiera. Y a la mañana siguiente, imagínense qué pasó. Jacob se dio cuenta de que se había acostado con Lea. Y entonces le dijo a Labán, ¿por qué me hiciste esto? Trabajé muy duro para casarme con Raquel. Yo quiero que solo piensen, ¿qué pasaría si llevas 7 años trabajando por tu propia empresa? Te prometen un negociazo, te sale así un súper, ¿cómo se llaman estos? Un súper socio, te arma un plan, un proyecto, te dice, trabajemos juntos, vamos a alcanzar esto y luego de que podamos avanzar, vamos a tener esto y esto y esto. Y a veces no nos ha pasado que ese socio nos salió a más de uno, ¿cierto? Por ahí ya mejor dicho. Bueno, ya saben, no estamos solos en la misma historia, ¿sí vieron? A más de uno aquí nos ha pasado seguramente. Y ese socio nos dejó mal. Tanto tiempo y tanto esfuerzo trabajando. A veces estamos caminando en las promesas de Dios para nuestra vida y decimos, salimos el domingo, sí Señor, yo arrebato tu bendición. Arrebato, arrebato. Yo escucho esa canción durante la semana. Y decimos, Señor, arrebato tus promesas y vamos por él. Y estamos, bueno, y el lunes nos fue bien, sí. Y el martes nos fue, el miércoles ahí como que el jueves, el viernes y decimos, no, hombre, Dios, pero y entonces, si tú me dijiste, me prometiste que iba a poder sacar el carro del taller. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero ¿por qué, Dios? Así estaba Jacob en ese momento. Dios, ¿qué pasa con tus promesas que no las veo cumplidas en mi vida? Si yo necesitaba sacar el carro este día y ponemos nuestros tiempos y decimos, no me alcanzó la plata, ¿cierto? Porque también nos creemos dueños del oro y la plata. Entonces, ahí vamos metiendo un par de cosas. Pero imagínense que en ese versículo 22, perdón, en el versículo 25 dice, a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que se había acostado con Lea y entonces le dijo a Labán, ¿por qué me hiciste esto? Trabajé muy duro para casarme con Raquel. ¿Por qué me engañaste? ¿Y cuántos hemos sido esos con Dios? Y casi que le estamos diciendo a Dios, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Acaso te equivocaste, Dios, conmigo? Todo este tiempo invertido
todo lo que he anhelado, todo lo que me he esforzado por caminar de tu mano. Pero en el versículo 26, al final de la historia, dice que Labán le respondió y le dijo, en nuestro país no se permite que la hija menor se case antes que la hija mayor. Cumple con la semana de celebración de bodas y también te daré a Raquel para que te cases con ella. Solo si trabajas 7 años para mí. Llega Dios y te dice, solo espera un poco más. Solo espera un poco más. Y yo quiero preguntarte, si fuéramos Jacob, Natalia, si fuera Jacob, ¿qué respuesta le daríamos a Dios? Llevas 7 años trabajando, te fallan, esperaste por una promesa, no pasó como lo esperabas. Y Dios te dice, solo espera un poco más. ¿Qué pasa si en medio de esos tiempos de oración de Pame Adolfo con los demás, orando el Señor les decía, solo espera un poco más? Me imagino el dolor de una madre simplemente teniendo que descansar en la espera del Señor. Y yo no sé, pero yo realmente, yo decía, Dios mío, si yo hubiese sido Jacob, ¿qué hubiera hecho? ¿Será que hubiese renunciado a tu promesa? Porque si somos muy honestos, Jimé por allá me hace... y nos dice el Señor, no renuncies a ese trabajo, solo espera un poco más. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? A mí me ha pasado a mi corta edad, así que Dios mío, Señor. Y el Señor te dice, solo espera un poco más, te dice el Señor. Y dice la palabra que en el versículo 28 dice, y Jacob lo hizo. Cumplió con la semana de celebración de bodas y luego Labán le entregó a Raquel para que se casara con ella. Y Jacob lo hizo. Trabajó 7 años más y no solo eso, bailó con la que no era mientras tanto también. ¿A cuántas promesas cumplidas te tienes que aferrar para bailar con ellas mientras Dios cumple la próxima? Abraza tus promesas cumplidas para bailar con ellas mientras esperas por la próxima. El Señor le pidió a Jacob 7 años más. Y luego al otro lado de esos 7 años estuvo su promesa cumplida. ¿Cuánto no es famosa hoy la historia de Jacob por trabajar? ¿Cuántos años en total por Raquel? 14 años. 14 años trabajó Jacob por Raquel y ahí estuvo con su promesa cumplida. Yo quiero decirte algo esta mañana. Cada vez que voy a Dios y le pido por más, Él pide algo más de mí. Cada vez que voy a Dios por más, Él pide algo más de mí. Yo le digo, Señor, ayúdame, necesito provisión en este momento de mi vida. Y Dios me dice, bueno, Natalia, ríndete a mi servicio y me conocerás. Ríndete a mi vida, no importa la vergüenza, no importa lo que digan tus amigos, no importa lo que diga tú, incluso los que te rodean, los que han estado ahí para apoyarte en todo momento. Por ahí decía que como que bueno, pues prefiero que se case contigo, Jacob, a que se case con cualquier otro, ¿cierto? Y a veces estamos siendo motivados solo por esas ideas de, porque sí, porque solamente no hay nada de peor, ¿no? Pues toca. No.
El Señor ha destinado un plan y un futuro para ti. Él tiene asegurado lo que quiere con tu vida. No tengo ni idea de qué es. Solo puedo decirte que cuando le pedimos más a Dios, Él pide algo más de nosotros. Y quiero preguntarte lo siguiente, ¿nos vamos a conformar con Lea? Cuando el Señor te pida eso, algo más de ti, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Nos vamos a conformar con Lea? Porque ya trabajamos lo suficiente, porque ya estamos agotados, porque, ay no, Dios, ya una decisión más no importa. Nos vamos a conformar con Lea. ¿Qué tal si le preguntas al que tienes a tu lado? Dile, ¿te vas a conformar con Lea? Anímalo. Dile, ¿te vas a conformar con Lea? Y el que ya se casó dice, no, ya yo me casé con Raquel. Ya yo trabajé así. Debe estar rascándole la oreja a mi señor futuro esposo. Que él trabajó los 14 años. Voy a contar una anécdota rápidamente y tengo el reto de ir veloz porque tengo varias cosas que quiero compartir, pero recuerdo que cuando estaba trabajando en la fundación, yo llegaba con mi celular, yo tengo un iPhone, y los chicos me decían, señor, regáleme el iPhone, yo quiero un iPhone, yo quiero un iPhone. Y yo les decía, bueno, así como lo conseguí yo, hay que trabajar, ¿cierto? Para ahorrar y comprarse un iPhone, les decía yo. Y yo me acuerdo que un día yo estaba llegando a la fundación, yo me transportaba en una moto de confianza, tenía una persona que me iba a buscar, me recogía y todo eso. Y un día llegué así, pero asoleada. Así, o sea. Y yo llegué y dije, ay, Dios mío, Señor, quiero un carro, dame un carro. Y llegaron los niños, Señor, tiene que trabajar para comprarse. Y yo decía, así es, porque cuando yo pido más, Dios pide algo más de mí. Cuando yo, cada vez que voy a Dios y le pido por más, Él pide algo más de mí. Y la primera cosa, espérame a ver si me ubico. Sí. Y la primera cosa que te quiero dar de cómo vivir una vida en gratitud es esfuérzate, porque todo trabajo que hagas tendrá su promesa cumplida. Esfuérzate, porque todo trabajo que hagas tendrá su promesa cumplida en Dios. Quizá no de la manera en que lo esperabas, quizá no de la forma ni del color que querías, pero Dios tiene una promesa en construcción a medida que tú avanzas hacia los propósitos que Él tiene contigo. Yo siempre le he dicho esto a los muchachos, a medida que nos dejamos usar por Dios, Él mismo nos transforma. No hay que esperar para ser perfectos, gloriosos y levitar para poder estar aquí predicando de su palabra. Yo hoy en día todavía no lo hago. Espero hasta el día en el que el Señor me perfeccione. Pero mientras Él me transforma, me dejo usar por Él. Así que esfuérzate, porque todo trabajo que hagas tendrá su recompensa. Segunda de Crónicas 15:7. Quiero que te lleves este versículo para este punto 1. Segunda de Crónicas 15:7. Dice, pero ustedes sean valientes y no se desanimen porque sus trabajos tendrán una recompensa. Nueva versión internacional lo dice así. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia porque sus obras serán recompensadas. Hoy quiero decirte, no bajes la guardia, no te conformes con Lea, no te conformes con las promesas cumplidas del pasado, no las consideres como suficientes para tu vida. Sí, es que en el 2019, ¿y quién tiene un testimonio para dar? Sí, en el 2020, en la pandemia ya pasó. Hay promesas nuevas que Dios quiere entregar. Esfuérzate y mantente firme, no bajes la guardia porque tus obras serán recompensadas. Punto número 2 de cómo vivir una vida en gratitud. Vamos a Lucas 17, del versículo 11
al 19. He meditado en esta porción hace un tiempo durante esta serie de gratitud. Lucas 17, versículo 11 al 19, nueva traducción viviente. Lucas 17, versículo 11, 19. El título dice, 10 hombres son sanados de lepra, dice el título. He meditado y meditado en esta porción, en esta serie de gratitud, y cada vez hay un destello de Dios para mí, así que te lo regalo por si quieres profundizar en él. Vamos a leerlo. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró a la distancia, ¿cierto? Y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Pero qué pasó? Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Cuando llegaron a los sacerdotes, no, aún solo mientras ellos iban en el camino a la obediencia de Dios, tú ni siquiera te das cuenta y Dios ya está cumpliendo su promesa. Tú ni siquiera te das cuenta, ese es como el libro de Esther, es uno de los únicos libros en la Biblia que no menciona la palabra Dios. Y fue el que Dios usó para salvar a su pueblo también. Imagínense, Dios no necesita andar con pancartas ni presentarse, voy a decir esto, en un grupo, no sé cómo se llame, lo siento, tengo poca cultura general, pero así del cabildo y mostrar unas pancartas y decir, yo soy Dios, aquí estoy. Dios no necesita hacerse promoción, Dios no necesita hacer mucho ruido a veces, ¿sí? Y en el camino de tu obediencia, Dios ya está haciendo su obra. Cuando tú decides empezar ese camino a la obediencia de Dios, en medio de ese caminar empiezan las promesas cumplidas de Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 15, uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no sané yo a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino porque tu fe te ha sanado. Y quiero mostrarte cómo en medio de este caminar con Dios, en medio de su obediencia, uno de estos hombres, hubo solo una diferencia. Los 10 fueron sanos. Solo uno agradeció y además de agradecer, bueno, esa fue la consecuencia, pero hubo una diferencia. Entonces, como encuentra las 10 diferencias en estas dos imágenes. Este hombre se dio cuenta de las promesas que habían empezado a ser cumplidas aún antes de llegar a la meta. Eso somos tú y yo, en camino a la meta del Señor. Y la única diferencia para vivir una vida de gratitud es date cuenta de lo que hoy Dios ya está haciendo. Date cuenta, y ese es el número 2, de lo que Dios está haciendo por ti. Dice su palabra que Él está haciendo algo nuevo y le pregunta, ¿no te das cuenta? Yo estoy haciendo algo nuevo. Abriré camino en el desierto y me encanta porque dice, estoy haciendo algo nuevo, ¿no te das cuenta? Lo dice en presente. Abriré camino en el desierto, sí, ese será el futuro y antes le dice o después, no recuerdo, olvídate de las cosas viejas que ya pasaron, aquí yo he hecho todas nuevas. Primero habla de un pasado, olvídate de todo lo que ha pasado. He aquí yo he hecho todo nuevo en el presente. Abriré camino en el desierto, ese es el futuro. Date cuenta de lo que hoy en el presente Dios ya empezó a hacer en tu vida. Pequeño, que el del pastor se nota más que el de los que sirve. No, solo hubo una diferencia entre estos 10 hombres. Todos recibieron el milagro. ¿Cuántos hombres allí recibieron el milagro? 10. ¿Cuántos habemos aquí?
todos seguramente recibiremos el milagro del Señor. Y si usted lo cree, diga amén. Amén, yo quiero recibir un milagro en mi vida. Y solo va a haber una diferencia delante del Señor. Que te des cuenta de lo que Dios ya empezó a hacer. ¿Hay algo que tú hoy puedas pensar que Dios ya está haciendo en tu presente? Y como ese samaritano, correr a los pies de Jesús y decirle, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque no sé qué depara mí en el futuro, pero gracias porque hoy estoy aquí, adorándote a ti, aprendiendo de tu palabra, porque puedo alzar mis manos y decirte, Dios, gracias. Porque tengo un hogar al que volver, una cama en la cual pude dormir anoche. Gracias porque hoy pude levantarme y aunque me dio pereza desayunar, hubiese podido hacerlo. Gracias porque estoy en esta casa con aire acondicionado. A veces nos da mucho frío. Gracias porque ayer el carro pudo salir del taller. Gracias, Dios, porque hoy me doy cuenta de lo que haces por mí en el presente. Que seamos como ese samaritano que, escucha esto, que no se quedó a la distancia, corrió hasta Jesús. No te conformes con quedarte a lo lejos. Acércate a sus pies y agradécele. No importa qué tan grande o pequeño sea lo que Dios esté haciendo contigo hoy. Ayer con los jóvenes, voy a contar un testimonio que no me han dado permiso, voy a dejarlo anónimo por si acaso, pero uno de los chicos tuvimos unas cartas de parte de nuestros papás, ¿cierto, Vale? ¿Cierto, Santi? Tuvimos cartas, ¿cierto? Que por sí el domingo pasado estuvimos felicitando a los chicos que se bautizaron. Santi fue uno de esos. Te amamos, Santi. Y como te lo decía ese día, estamos aquí. Somos una familia. Él es el hijo de Ceci, para los que conocen a Ceci. Hace tortas muy ricas, publicidad política no pagada. Pero sí muy probadas. Y hablaba con uno de los muchachos y me decía, Nati, yo no tengo una relación muy cercana con mi papá y me sorprendió mucho recibir una carta de él, me dijo. Y me dijo, yo quiero acercarme a él. Sé que ha sido difícil mi relación con él. Me decía, ayúdame porque tú eres psicóloga y creo que me puedes ayudar a entenderlo un poco mejor. Yo decía, Dios mío, él se está dando cuenta de lo que Dios ya empezó a hacer en su presente. Y estoy segura de que anhela una promesa cumplida, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero él no está viendo hacia la meta. Él está viendo lo que Dios ya está haciendo en su presente y agradeciendo por eso. ¿Qué tal si tú ahí donde estás no piensas en algo por lo cual puedas agradecerlo ahí? Dile ahí donde tú estás, Dios, gracias porque tengo una familia. Gracias, Señor, porque a pesar de que mi relación no sea perfecta, sigo creciendo. Gracias, Dios, por lo que me has dado, porque he podido conocerte como un Jehová Jireh. Porque tú eres bueno y porque tú no nos abandonas. Gracias, Dios. Y así como ese samaritano, no te quedes solo a lo lejos contemplando las promesas cumplidas. Acércate a Él y dale gracias por lo que hoy está haciendo. Eso es vivir una vida en gratitud. Y número 3, creo que lo voy a lograr. Ok, en el número 2 me faltó algo. Quiero hablarlo antes de pasar al número 3. Y ahorita mientras estábamos adorando, yo recordaba cuán agradecida me he sentido con mi comunidad, con ustedes. O sea, podemos personalizarlo en este momento, ¿cierto? Un día veía una imagen en Instagram y la compartía que decía como, Dios, ¿por qué no haces algo en mi vida? Y luego aparecía la misma caricatura mientras alguien le ofrecía un pañuelo, otro le ofrecía un café y él decía, gracias porque te puedo ver en medio de mi comunidad. Y solo quiero leerte algo que recibía mientras estábamos en el tiempo de oración, de adoración. Y solo pensaba en cuántas veces Pablo agradecía por su iglesia. ¿Cierto? En las cartas de Pablo a cada rato estaba Pablo diciendo, y agradezco por ustedes. Y yo decía, Dios, me siento así. Hace unos días junto con
Algunas de las mujeres de aquí, de mi comunidad, me hicieron una despedida de soltera. Uh, Fue un tiempo muy especial y yo solo decía, Dios, cuán amada me siento. Parece que sí me quiero ir, pero a la vez no me quiero ir, porque ha sido tanto amor y yo solo me sentía así como Pablo diciendo como, Dios, gracias por mi iglesia, gracias porque aquí he podido crecer, gracias porque aquí vieron crecer mi llamado y mi ministerio, gracias porque aquí en esta iglesia local me han reconocido en ese pastorado. Gracias, Señor, porque aquí me he caído y me han aceptado. Aquí yo no sé si alguna vez me habré equivocado en alguna prédica y por su gracia estoy aquí predicando otra vez. Y así mismo ustedes me han amado. Y yo solo pensaba en ese Pablo que agradecía por su iglesia. Y solo quiero que te vayas con esta idea. Agradece por tu comunidad. Eso es una de las cosas de las cuales también debemos darnos cuenta que Dios hace en el presente con nosotros. Porque Pablo dice, vamos a 1 Corintios 1. Y voy a leer un par de versículos, quizás sí muy rápido, porque solo quiero dejarlo en tu corazón. 1 Corintios 1 dice, voy a leerlo en palabra de Dios para todos, dice, estimados hermanos de la iglesia de Dios que están en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con los que están en todas partes. Confíen en el Señor. Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad, nuestra hermana, Dice el versículo 3. Versículo 4 dice, siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les he dado por medio de Jesucristo, que les ha dado por medio de Jesucristo, porque por medio de él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes como resultado. No les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor. ¿Qué cantábamos esta mañana? Vale nos explicaba cómo proféticamente nos movíamos. No hace falta ningún don entre nosotros. Podríamos decirlo de esa manera. Y sigue diciendo, como versículo 8, Él los fortalecerá hasta el fin para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Decía Jime, cantemos, seamos testigos hasta que Él vuelva. Dios siempre cumple sus promesas, iglesia, y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo Jesús. Dice el versículo 10, hermanos, esto hace parte de la gratitud de estar en comunidad. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no hayan divisiones entre ustedes. ¿Te cuesta estar con alguien con quien habitas en comunidad aquí? Ponte de acuerdo con él. Ponte de acuerdo con él para que vivan, dice su palabra, para que vivan en comunión y no hayan divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Cristo está dividido? Y lo voy a dejar solo hasta allí porque quiero que recuerdes que tu comunidad hace parte de lo que hoy Dios está haciendo en tu vida. El domingo no es un día más, no es porque ese día baja más la gloria del Señor, no lo creas así, no lo creas así, no es porque ese día somos más gloriosos, no lo creas así. Es porque ese día te reúnes con tus hermanos en la fe con los que probablemente vas a tener diferencias. Pero el Señor te dice, ponte de acuerdo con ellos. Acá no vamos a encontrar gente perfecta. Acá vamos a encontrar personas que caminamos hacia el mismo propósito. Y le damos gracias a Dios por eso, porque hoy nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo cuando tenemos una comunidad con la cual podemos adorar. Amén. Y así de agradecida me siento yo con ustedes, familia, por lo que han sembrado en mí y por el amor que me han dado. Vamos al punto 3. Yo diciendo que la iba a lograr y ya casi no la logro, pero Génesis 32, versículo 22 al 22 en adelante.
Génesis 32, versículo 22. Este es el último punto de cómo vivir una vida en gratitud y me encanta. En este me fui y me quedé. Este escenario varios de nosotros ya lo hemos escuchado. Y es cuando Jacob lucha contra un ángel, ¿cierto? Bueno, no contra, lucha con un ángel, ¿cierto? Vamos a leer la historia. Génesis 32, versículo 22 en adelante. Dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y sus 11 hijos. Le rindió y los hizo cruzar el vado del río Jaboc. Los hizo cruzar junto con todo lo que tenía. Es decir, todo eso cruzó al otro lado del río. Y sigue diciendo el versículo, cuando Jacob se quedó solo, es decir, todo lo que él tenía cruzó al otro lado. Y de este lado quedó Jacob solo. Y dice, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame, porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. Imagínense, si no me bendices, no te soltaré. ¿Cómo te llamas? Le preguntó aquel hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién es este intenso? Estaba diciendo ese hombre ahí. Ese ángel. Y él le respondió, me llamo Jacob. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre ahora será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora dime, ¿cómo te llamas tú?, preguntó Jacob. Pero el hombre contestó, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y luego el hombre lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a Raquel, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía estoy vivo. Quiero hablarte algunas características de Jacob desde su inicio. Primero, su nombre nos habla del carácter tramposo que él tenía. Jacob significa, ¿alguien sabe qué significa el nombre de Jacob? Usurpador, engañador. Segundo, cuando estaba joven planificó con su madre engañar a su padre y robar la bendición de su hermano mayor. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Esaú, así se va a llamar un hijo mío. Mentiras. Además de eso, engañó a su padre Isaac también haciéndose pasar por el hermano. ¿Alguno conoce esa parte de la historia? Engañó a su padre también, mejor dicho. O sea, como dice uno acá en la costa, calilla salió. Así le decían a mi papá de chiquito. Y luego alaban su suegro, también me engañó. Se convirtió en un manipulador con la mala reputación de conseguir lo que quería como quería, por las buenas o por las malas. Sin embargo, en este momento de la historia, en ese instante, Jacob, todo su pasado, lo dejó al otro lado. Y en vez de seguir huyendo de sus malas decisiones, decidió estar cara a cara con ese hombre. Yo quiero preguntarte algo. ¿Será que siendo Jacob, él simplemente estaba buscando ganarse una pelea? Porque yo no creo o no lo entiendo, puedo decir. Cuando yo leo esta historia, yo digo, Señor, pero ¿qué se le antojaba a Jacob andar peleando por ahí? Yo digo, Señor, estoy segura de que Jacob sabía algo. Jacob sentía algo en su corazón, en su vida. Porque nosotros no nos andamos, bueno, algunas personas sí, pero no es que él vaya a buscar ganándose peleas, teniendo todo lo suyo del otro lado. Yo decía, Jacob seguramente sabía algo. Y él decidió luchar en ese lugar, solo, enfrentar todo lo que había hecho, darle la cara a Dios. Luchó con el ángel, enfrentó a este ángel y se aferró a Dios. Le rogó desesperadamente a Dios que le diera una bendición. Y Dios lo hizo, lo bendijo. Le cambió su nombre de Jacob
a Israel. Y aún en medio de ese momento podemos ver cómo la gracia de Dios fue lo único que alcanzó a Jacob en ese momento. Porque si fuera por todo su pasado, si fuera por su reputación, si fuera por toda su historia, Jacob realmente o humanamente pudiéramos decir que no era merecedor de tanta gracia sobre su vida de parte de Dios. Pero el tercer punto que te quiero dar, tercer y último, pero no menos importante, que te quiero dar para vivir una vida en gratitud, es acepta su gracia. No es una recompensa, es un regalo. No es por cuán merecedor eres, es un regalo. No hay dos opciones aquí, sino aceptar su gracia. Eso hace parte de vivir una vida en agradecimiento. ¿Y sabes por qué me fui tan profundo en este último punto mientras meditaba en él? Porque a veces estamos en días o en temporadas de nuestra vida donde nos hemos quedado dentro de un cuadro llamado error, llamado equivocación humana en mi vida que no me permite moverme hacia lo que Dios tiene para mí. Y hoy solo quiero decirte que hace parte de vivir una vida en gratitud, aceptar su gracia. Hoy quiero decirte, acepta su gracia sobre tu vida. No sé con qué pensamiento negativo estés luchando. Hoy, ojalá sea solo hoy, porque sé que a veces nos pasa que son semanas, meses, un año entero y seguimos trabados por ese error que sabemos que hicimos, por ese pecado que cometimos delante del Señor, por ese Jacob que fuimos en algún momento usurpando cualquier cosa que se nos atravesaba en nuestra vida. Pero hoy Dios te dice, no importa tu pasado. Jacob se aferró a Dios y le dijo, bendíceme. Y hoy, iglesia, como parte de vivir una vida en gratitud, dile, Señor, no me voy hasta que me bendigas. Me aferro a ti y a tu gracia. Me aferro a lo que tú tienes para darme. Y no lo sueltes hasta que hayas aceptado su gracia para salir de ese lugar en el cual a veces hemos estado estancados y caminar hacia la plenitud que Él tiene para nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? Eso es solo porque nos estamos durmiendo en realidad. No por nada más nos vamos a poner de pie. No es porque seamos más gloriosos si nos ponemos de pie, tampoco es así. Dice que el cambio del nombre es importante. Es posible que antes lo llamaran ladrón. Es posible que antes te llamaran intenso. Es posible que antes te llamaran cansón. No sé cómo te llamaran. Es posible que antes te llamaran lento. No sé cómo sea posible que te hayan llamado antes. Pero hoy el Señor está cambiando nuestro nombre. Y yo hoy quiero animarte a que aceptes su gracia. Sal del lugar de donde has estado estancado. Acepta su gracia en gratitud, porque no es una recompensa. No es por lo bueno que ha sido. Es porque el Señor así lo ha querido nada más. Así que acepta su gracia. Mira, Jacob tenía todos los motivos para decirle a Dios, yo no lo merezco, yo no soy suficiente, yo tengo una mala reputación, y si es así, entonces seguro tenía deudas. Ese, mejor dicho, sí que estaba más arrastrado que todos nosotros aquí juntos, seguramente. Y podía tener las miles excusas para no sentirse merecedor de lo que Dios tenía para él. Pero él decidió aferrarse a Dios y recibió su bendición. Así que hoy te animo, iglesia, para que caminemos una vida en gratitud, solo acepta su gracia. No es a cambio de nada, no es a cambio de tu buena actitud ni siquiera. Es solo un regalo de parte de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos por un momento.